Realmente volamos para acá. Muy bien, están viendo ustedes una serie acerca de la familia en el estudio bíblico. Nosotros también allá en San Carlos, yo quise dar una serie acerca de la familia, porque estamos en tiempos donde la familia está bajo ataque. Las ideologías, ¿cierto?, están fuertes hoy, el feminismo radical, ¿cierto? Todas las ideologías que van de la mano. Realmente para mí todo va de la mano, el feminismo, el aborto, la ideología de género, el calentamiento global, el animalismo. Todo eso es un conjunto de doctrinas que van de la mano y que tienen que ver mucho con la Agenda 2030 también de la ONU. Si usted ve la Agenda 2030 que tiene la ONU, todas estas cosas van de la mano. Entonces, hoy día vamos a hablar nosotros acerca de la masculinidad bíblica. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy, la masculinidad bíblica. Y voy a pedir que me acompañe en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 15 al 25. Y también del capítulo 3, vamos a leer capítulo 3, verso 1 al 6. Dice Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oremos. Bendito Dios, te alabamos y glorificamos tu nombre. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que tú nos des luz, gracia para poder entender tu palabra y para hablar, Señor, este tema tan importante que es la masculinidad bíblica. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros vemos Génesis 1 y 2, todo era perfecto, todo era bueno en gran manera, ¿cierto? No había nada de lo que Dios había hecho que fuera malo. Todo fue bueno y bueno en gran manera. Eso dice la Escritura, ¿cierto? Lo único que no fue bueno o estaba incompleto más bien, y eso quiere decir la Escritura cuando lo menciona, es cuando Dios ve que el hombre estaba solo. Y dice: no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré ayuda idónea para él.
Eso nos habla de la importancia del matrimonio y lo precioso y el complemento, ¿cierto?, que es el matrimonio en el Señor, porque es una institución divina, ¿cierto? Dios es el que pone las leyes, Él es el que rige y Él es el que señala qué es lo que es el matrimonio. Es por eso que nosotros no nos regimos bajo las leyes de este mundo que quiere implementar una nueva forma de familia. Nosotros creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque Dios lo estableció así en el diseño original. No hay otra forma de matrimonio. Todo lo que sea diferente a un hombre o una mujer es perversión y es pecado. Dios es el que define los términos. Dios es el que en su palabra define qué es lo que es y qué es lo que no es. Cuando hablamos del amor, por ejemplo, también lo vemos a la luz de la Escritura y Dios dice qué es lo que es el amor y cómo se debe amar. Por ejemplo, el amor matrimonial, el amor de pareja, es el amor entre un hombre y una mujer. Porque hoy día este eslogan, ¿cierto?, de la comunidad LGTBI dice amor es amor. ¿Cierto? No importa entre qué personas sean. Eso es una mentira del diablo, porque Dios es Dios es amor y Dios es el que define qué es lo que es amor. Y Él dice que el amor de pareja es entre un hombre y una mujer. Cuando un hombre dice amar a otro hombre, eso no es amor, en la Biblia es perversión, es pecado. No es amor, porque Dios define qué es lo que es amor. Dios define los términos en su palabra. Y también define qué es matrimonio, ¿cierto?, qué es familia en su palabra. Y todo lo que Dios hizo en Génesis 1 y 2, cuando nosotros lo leemos, es bueno en gran manera. Y es como Dios lo ha establecido desde el principio. Hermanos, Génesis no es un libro que debemos interpretar de manera figurativa. Es una narración histórica que nosotros debemos, tal cual como la leemos, es lo que sucedió. Es como estar leyendo los Evangelios, es como estar leyendo el libro de los Hechos. Génesis, Adán y Eva no son personajes mitológicos que nos quieren enseñar verdades. Son personajes históricos. Y esas son verdades absolutas para nosotros. Porque si Adán y Eva no fueron personajes históricos, entonces eso pone en duda todo lo que nosotros creemos en cuanto a nuestra doctrina. Porque nuestra doctrina, ¿cierto?, del pecado, de la salvación, se basa en Génesis del 1 al 11. Si Adán y Eva no pecaron literalmente y ahí se corrompió toda la humanidad, entonces, ¿cómo podemos decir que el hombre nace en pecado? Que todos estamos bajo pecado. Porque Dios hizo un pacto con Adán. Y no solamente con Adán, sino con toda su posteridad. Si Adán caía, todos caíamos en él. Eso dice Romanos 5. Entonces, hermanos, debemos tomar en serio los primeros 2 capítulos del Génesis, porque todo lo que Dios hizo ahí fue bueno en gran manera. Génesis 3 cambió todo. El pecado lo cambió todo. El pecado lo distorsionó todo. Cuando el hombre fue engañado. Entonces, todo lo que Dios habla acerca de la creación, de la masculinidad, de la feminidad, en su palabra, es lo que nosotros debemos poner en práctica. El feminismo radical, por ejemplo, ve al hombre como el opresor, ¿cierto? Eso dice el feminismo hoy día. Ellas o ellas, ¿cierto?, como se hacen llamar, señalan que el hombre no es necesario para que la mujer pueda vivir. En cambio, la Escritura sí nos dice que es un complemento perfecto de parte de Dios. El hombre y la mujer se necesitan. No es bueno que el hombre esté solo. Es por eso que yo enseño a mis hijos y a mis hijas que crezcan con el deseo de querer casarse. Me parece contradictorio también cuando veo a jóvenes cristianos que no quieren casarse. Porque el matrimonio fue diseñado para el hombre y para la mujer. Y es precioso y es bueno. El que haya esposa, dice la Biblia, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces los jovencitos cristianos deben crecer y ser enseñados por sus padres desde pequeños a querer casarse, a amar el matrimonio. Y los padres deben modelar el matrimonio para que sus hijos vean el Evangelio a través del matrimonio. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y el feminismo ha hecho eso. Los hombres, dicen ella, han estigmatizado a la mujer, la han oprimido, la han abusado, la han violado, la han usado para ser madres. Entonces dice la cuarta ola del feminismo que hoy día estamos viendo. Y esa es una visión antibíblica. Por eso, hermanos, yo en esta serie allá en San Carlos estoy repitiendo una y otra vez a los hermanos
que nosotros como cristianos debemos tener una cosmovisión bíblica. Debemos aprender a pensar bíblicamente. Cuando hablamos de familia, muchas veces conversamos entre creyentes y uno dice, oye, lo que este hermano cree, ¿cómo ve? Eso no es algo bíblico, no es una cosmovisión bíblica. ¿De dónde sacó esas ideas? Ha sido influenciado por el mundo, por una cosmovisión mundana y no una cosmovisión bíblica. Nosotros debemos pensar bíblicamente, ver la familia, ver la crianza de los hijos y todo lo que tiene relación con la familia de manera bíblica. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto? Incluso, lamentablemente, a veces nos encontramos con cristianos o personas que dicen ser cristianas que tienen una cosmovisión mundana. Entonces, nosotros no podemos tener esa visión. La mujer debe entender cuál es su rol a la luz de la Escritura. El hombre debe entender cuál es su rol a la luz de la Escritura. Entonces, yo creo que uno de los problemas de por qué surgen las olas del feminismo es por la falta de masculinidad en los varones. Una falta de masculinidad bíblica. Hoy día vemos una sociedad que no es masculina. El hombre es cada vez menos masculino. Nosotros, a raíz de todo esto, comenzamos a ver en casa una serie que se llama La Casita en la Pradera. La ubican, ¿cierto? Me imagino que sí, es muy antigua. Y si bien no es una serie cristiana, pero sí tiene los roles de hombre y mujer e hijos bien marcados. Incluso la labor de los padres. Incluso la cultura, ¿cierto? Bíblica que hay en el pueblo, ¿cierto? Donde hay un pastor, donde hay una iglesia, donde el domingo, me recuerdo un capítulo cuando la esposa de Ingalls le dice, él no fue a la iglesia porque estaba trabajando, le dice, ¿por qué no fuiste en el día del Señor? ¿Entiendes? Esa cultura bíblica, a pesar de que no es una serie bíblica, serie cristiana. Entonces, hermanos, hemos perdido eso y el hombre ha dejado de ser cada vez más masculino. La mujer ha dejado de ser cada vez más femenina. Y no se entiende hoy día cuál es el rol del hombre y la mujer a la luz de la Biblia. ¿Cuál fue el error de Eva? Bueno, tomar el lugar de Adán. Tomar el lugar de Adán y tomar las decisiones en lugar de Adán. ¿Cuál fue el problema de Adán? No haber reprendido a su esposa antes que fuera engañada por la serpiente. No haber tomado él el lugar del varón. No haber sido masculino en la toma de decisiones. Hoy lo vemos en la iglesia, hermano. ¿Saben por qué hay mujeres pastoras? Porque hay apóstolas. Porque no hay hombres masculinos dentro de la congregación que entiendan su rol a la luz de la Biblia. Entonces, bueno, en otras iglesias en Estados Unidos, en Europa, hay pastores homosexuales. Eso ya no es una iglesia de Cristo. No es una iglesia de Cristo. Entonces, en las familias, muchas veces son las mujeres las que están motivando a los varones a servir al Señor, las que están guiando sus hogares a Cristo, en vez de tomar el hombre el lugar que le corresponde. Entonces, hermanos, todo evidencia es una falta de liderazgo y una falta de masculinidad bíblica. Mire, la ONU dice lo siguiente en el avance de igualdad de género de su Agenda 2030. Escuche esto. La promoción del empoderamiento de las mujeres en conjunto con los hombres genera una nueva configuración de la masculinidad tradicional que permite transformar las normas, actitudes y comportamientos que preservan las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Por ello, el enfoque de nueva masculinidad representa una herramienta para impulsar el llamado a realizar acciones que promuevan el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus formas. Lograr la participación de los hombres en la igualdad de género es parte de las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y mantenimiento de la igualdad de género, los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. Suena lindo, ¿no es cierto? Pero esto es perversión, esto es perverso. Toda esta agenda que tiene la ONU es realmente perversa. Entonces, hermanos, no necesitamos una nueva masculinidad. Necesitamos volver a la antigua masculinidad, a la bíblica, a la correcta. Ellos dan a entender que la masculinidad, como la ve, ¿cierto?, la sociedad, es dañina, es mala. Y no es así. Porque el hombre bíblico no busca dañar a la mujer. Es el pecado lo que ha hecho eso. Cuando hay pecado en el corazón. Pero no es la masculinidad lo que le hace daño a la mujer. Todo lo contrario, le hace bien.
Entonces, hermanos, no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta que estos movimientos no buscan la verdad, sino que buscan promover sus ideologías. Y nosotros debemos estar atentos porque la familia está bajo ataque. La familia está bajo ataque. Estamos siendo atacados. Y esto va en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios. Hoy un hombre puede querer ser mujer y una mujer puede querer ser hombre. Ellos luchan por destruir la familia. El problema, la homosexualidad siempre ha existido. Lo vemos en la Biblia de Sodoma y Gomorra. El problema hoy es que quieren imponernos esa ideología y si un hombre quiere ser mujer o quiere verse como mujer, nos obligan a nosotros a verlo como una mujer. Entonces, nosotros no podemos permitir eso. Hablaba con un creyente hace unos meses atrás y me decía, Gabriel, en mi trabajo, él tiene un cargo importante en su trabajo, y me decía, uno de mis jefes, los superiores, gerente, es hombre, pero se ve como una mujer. Y me decía, nos están obligando a que la llamemos como mujer, pero yo no lo voy a hacer. Me decía. Aunque eso me cueste mi trabajo, para mí, él es un hombre. Y yo lo voy a llamar como tal. Entonces, aunque eso me cueste el trabajo. Hermanos, en medio de esta sociedad, de esta ideología, vamos a ser perseguidos. Nuestra persecución acá en Occidente va a ser ideológica. No vamos a ser muertos por predicar el Evangelio como en Oriente, pero sí va a ser ideología. No, solamente mencionar que, bueno, la reunión de apoderados de mi niña, de mi Amanda, nos hicieron una clase para padres y tenía que ver con la identidad de género, en donde los niños de 5 años ya se están viendo como mujeres también. Entonces, estaban todos como a favor del respeto hacia esos niños y todo, que empezaron a conocerlos, porque desde chicos ya se estaba marcando cómo era que los niños podían querer ser niñas y las niñas hombres. Se veían niños de 5 años vestidos completamente como mujeres. Entonces nos enseñaban eso. Yo dije que, bueno, estaban todos con el respeto y todo, y yo le dije, ¿por qué nos tienen que enseñar respecto a una minoría si no nos han enseñado como padres a conocer a nuestros hijos primero realmente sus necesidades? Que reconozcamos que estamos más metidos en el trabajo, en el teléfono, y no a conocer sus verdaderos gustos, y nos enseñan lo que es respecto a una minoría y no cómo son realmente los niños. Sí, y dos cosas, eso no es tarea de la escuela. No es tarea de la escuela. Ellos tienen que enseñar lenguaje, matemática y eso. Por eso nosotros hemos decidido educar en casa a nuestros hijos. Por lo mismo, porque no queremos exponerlos a toda esa ideología, porque ellos no están preparados para enfrentarla. No están preparados, ellos no son cristianos. Y sus corazones están contaminados por el pecado y están siendo inclinados al pecado. Y por eso es que yo no tengo que darle a los hijos lo que él prefiere, yo tengo que educarlo y corregirlo. Yo tengo que decirle a él qué hacer a la luz de la palabra de Dios. Y tengo que guiar su corazón a Cristo y a las cosas que agradan a Dios. No puedo dejar que él crezca en sus deseos, en lo que él quiere hacer. Porque si mi hijo nace con inclinaciones, ¿cierto?, a ser más dedicado, al que le guste la cosa al niño, yo le voy a decir, no, los niños juegan con autitos, con dinosaurios y no con muñecas. Ah, no, es que déjalo. No. Porque no voy a dejar que las inclinaciones de su corazón los desvíen. Porque nacemos con un corazón pecaminoso. Nacemos con un corazón en pecado y ellos también. Entonces necesitan ser enseñados, necesitan ser guiados. Entonces no es tarea del colegio hacer esas cosas. Pero si usted ve hoy día todos los currículos de las universidades, de las carreras, todos tienen clases, ciertos ramos de igualdad de género. Todos, sobre todo las pedagogías. Entonces es increíble cómo nos quieren imponer todo esto. Es por eso que tienen que estar nuestros ojos abiertos, hermano. La ley de educación sexual integral, que incluye a los niños desde el jardín, no está aprobada en este país. Y los colegios la están implementando. Está aprobada desde la enseñanza media, pero la están implementando desde pequeños, sin estar aprobada. Tenemos hermanos profesores allá que me han enviado
los documentos que les dicen que tienen que implementar eso. Es increíble. Entonces es una agenda muy poderosa. Debemos resguardar nuestras familias de esto. Todos estos movimientos progresistas, hermanos, son anticristianos y quieren acabar con la familia. Y si acaban con la familia, acaban con la iglesia. Entonces, debemos estar alerta y debemos ser hombres bíblicos, hombres masculinos. Hermanos, usted ve los hombres hoy día afuera son cada vez más femeninos, cada vez más débiles. Cada vez usted ve incluso cómo se visten y cada vez parecen menos hombres. Es increíble. Entonces, la masculinidad está en riesgo. El hombre y la mujer son distintos, aún en las cosas cotidianas, ¿cierto?, de la vida lo somos, pero es porque Dios nos creó distintos y tenemos distintos roles. Mira lo que dice Números capítulo 24, verso 18 y 1 Corintios 16, 13, por favor, si no olvidan con esos textos. En las emociones, la estructura física, las hormonas, fuimos creados distintos. 1 Corintios 16, 13 y Números 24, 18. Yo les recomiendo un documental que no es cristiano, pero es muy bueno, que se llama What is a Woman? No sé si lo han visto. Matt, no sé cuánto se llama este hombre, uno de barba. Pero él hace una pregunta, incluso a profesores que creen en la ideología de género, ¿qué es una mujer? Y no son capaces de responder y definir qué es una mujer. Hermanos, es muy bueno. Incluso entrevistan a pastores en ese documental. Creo que está subtitulado en internet. Búsquelo. What is a woman? Se llama. ¿Lo tienen? Por favor. Número 24, 18. Ya, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Amén. ¿Se da cuenta que hace una distinción? Israel debía portarse como varonilmente. ¿Dónde? En la guerra, en la lucha. O sea, hay una distinción. No dice, vayan a la guerra y sean femeninos. No, compórtense varonilmente. Hay una distinción entre un varón y una mujer. Y esa distinción la hace la valentía, la hace la fuerza. Porque Dios lo creó de esa forma. 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Portaos varonilmente. Pórtense varonilmente. O sea, hay una forma de comportarse de manera varonil. Cuando una mujer dice, no, yo puedo hacer lo mismo que el varón, hermano, no está entendiendo los roles que Dios ha dado desde la creación. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 2? Cuando Pablo regula las funciones dentro de la iglesia, entre hombre y mujer. Dice, la mujer aprende en silencio porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y luego dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. O sea, porque hay roles dentro de la creación. Y hermanos, no es algo de valor, porque la Escritura señala que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a imagen de Dios. Y tenemos el mismo valor delante de Dios. La diferencia son los roles que Dios nos ha dado. No el valor, somos iguales ante Dios. Pastor, aparte que biológicamente es imposible ser igual al hombre. Imposible. No tenemos las mismas capacidades ni siquiera Imposible. de fuerza, mentalmente somos totalmente Exactamente. distintos. O sea, no hay forma de haber igualdad en ese aspecto. La mujer fue hecha, hermanos, por Dios para ser un complemento del propósito que Dios le había dado al varón. Dios le hizo un llamado al varón, gobernar la tierra. La mujer no había sido creada, gobernar la tierra, sojuzgarla. El llamado es al varón. Entonces la mujer fue creada para complementar ese llamado y para que el hombre pudiera cumplirlo, porque sin su ayuda iba a ser imposible que el hombre pudiera cumplir esa labor que Dios le había dado. Por eso no era bueno que el hombre esté solo. Entonces, hermano, a veces hay ideas muy feministas dentro de la comunicación y, por ejemplo, he escuchado a veces varones que dejan sus proyectos, sus planes, su trabajo para seguir los sueños de la mujer. No, es que es el sueño de mi esposa. Hermano, eso es una idea equivocada.
Porque el hombre debe seguir su llamado y la esposa debe complementar ese llamado que Dios le ha hecho. Porque esa es la labor. Y únicamente haciendo esa labor va a encontrar el verdadero gozo, la verdadera dicha, la verdadera paz y la verdadera razón de ser mujer. El verdadero gozo de ser mujer. Y también el hombre. Es la única forma que él encuentre, ¿cierto?, el verdadero gozo y el llamado, y cumple el llamado que Dios le ha hecho. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando nuestra mente se mete ideas feministas, tanto en los hombres como en las mujeres. Porque es dañino para el matrimonio. Entonces cuando un hombre no cumple el rol que Dios le ha dado, entonces está denigrando la labor masculina, la labor que Dios ha establecido en su palabra. Y una mujer, cuando no entiende los roles, está menospreciando el rol que Dios le ha dado, la labor hermosa que Dios le ha dado, y la difícil y gran labor de ser mujer, y de ser una mujer piadosa y una mujer para la gloria de Dios. Cuando Salomón escribe Proverbios y le escribe a su hijo para enseñarle, hermano, sobre todo si está criando hijos, familiarícese con el libro de Proverbios y léalo todos los días. Yo procuro leerlo todos los días, el libro de Proverbios, por años, porque es maravilloso, es el libro de la sabiduría. Es el libro que nos enseña cómo criar, cómo ser esposos y muchas cosas, todos los caminos de la sabiduría. Y cuando el padre está enseñando a su hijo, le dice la mujer que debe buscar. Proverbios 31 no fue escrito para las mujeres, fue escrito para un hombre, para el hijo de Salomón. Las mujeres pueden aprender muchísimo en Proverbios 31, pero la mujer que debía de buscar, mujer virtuosa que la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganar, se levanta aún de noche. Hoy día las mujeres, muchas mujeres modernas por todo se quejan. No quieren tener hijos porque es una gran labor. Y le dice a la mujer que no debe buscar. Proverbios 7. Porque vi por la ventana de mi casa a un hombre falto de entendimiento, con mi celosía, dice, que iba camino a la casa de ella y salió al encuentro una mujer con atavío de ramera, astuta de corazón. Y le dice a la mujer que no debe buscar. Y cuando el camino del hombre se va tras la mujer, el alma del hombre es reducida a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. O sea, cuídate de esa mujer astuta. Y busca a la mujer virtuosa. Leí hace poco alguien que no recuerdo bien, pero decía que las mujeres antes, cuando no estaba este destape sexual femenino, se identificaban por su inteligencia, por su piedad. Eso era lo que destacaba, porque no andaban mostrando nada. Entonces la mujer se destacaba por ser inteligente, por ser capaz. Hoy día muchas mujeres no son muy inteligentes, pero quieren destacarse. No quieren destacarse por su inteligencia, sino por mostrar. Eso es terrible, hermanos. Por eso que el hombre debe fijarse, el hombre que está buscando a la mujer cristiana debe fijarse más allá de la belleza física, sino lo interno. ¿Qué dice la Biblia? Que la mujer debe vestirse con un espíritu afable y apacible, el ornato de espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Eso es lo que Dios valora. Entonces, hermanos, debemos tener una cosmovisión bíblica. ¿Qué es masculinidad? Entonces, ¿con qué tiene que ver la masculinidad? Si bien un hombre en un hogar es encargado de las cosas de fuerza, ¿cierto?, desarrollar ciertas capacidades, habilidades, en el trabajo también, el hombre no necesariamente masculino se define por sus actividades, sabe clavar, sabe regar, aunque debemos, ¿cierto?, aprender a hacer esas cosas dentro del hogar también, dentro de nuestras capacidades, pero eso son más habilidades. El hombre masculino se define por su carácter, por el carácter. Ayer en una clase de varones en San Carlos enseñaba acerca de 1 Timoteo 3, que son los requisitos pastorales. Pero esos requisitos pastorales se deben ver en un pastor, ¿cierto?, para que sea ejemplo y otros lo imiten, porque esos son requisitos que deben cumplir todos los creyentes. Entonces, dice, si alguno del obispado buena obra desea, pero el obispo tiene que ser irreprensible, y todos los requisitos que vienen a continuación tienen que ver con el carácter, excepto la aptitud para enseñar.
Pero todos esos requisitos que tienen que ver con el carácter tienen que reflejarse en cada creyente. Y el creyente debe ser irreprensible, irreprochable. ¿Y qué significa ser irreprochable? En todas las áreas que vienen a continuación. Marido de una sola mujer. O sea, un hombre que esté entregado por entero, en sus ojos, mente, alma, cuerpo, corazón, a su esposa. Sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos de sujeción. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Cristo? Y así, la masculinidad la define también su carácter. Las virtudes cristianas que se van desarrollando en esos hombres de Dios que van cumpliendo su rol. Que saben ser hombres sin excesos. Eso significa en la Biblia sobrio, prudente, decoroso en su andar. Que es un hombre que no vive de excesos. Que se sabe gobernar a sí mismo. Que puede gobernar sus pasiones. Que puede gobernar sus deseos. Ese es un hombre de Dios. Que puede ser fiel y entregado solamente a su esposa. Que cuando él se casó, las demás mujeres murieron para él. Todas son hermanas, madres e hijas. Tiene una sola esposa y una sola mujer. Eso es un hombre bíblico. Un hombre que es cabeza y autoridad. Porque eso es lo que exige Dios en su palabra. Se escucha feo para el feminismo, ¿cierto? Anticultura. Pero nuestros niños, hermanos, deben ser formados como varones. Debemos enseñarles desde pequeños responsabilidades. Hoy día vemos padres dominados por los niños. A veces que el niño se va a berrinchar y no lo puedo dominar y me da vuelta por todos lados y me hace el berrinche y en el supermercado me grita y llora. Que no son capaces de dominar a un ser tan pequeñito. No son capaces de enseñarlo. No digo que a veces los niños estén con la maña, enojados, pero nosotros debemos ser capaces. Si no somos capaces de hacer eso, hermanos, se nos escapa su vida de las manos. Hoy día los hijos dominan a los padres y no los padres a los hijos. Los padres tienen miedo de decirle cualquier cosa a sus hijos porque se puede ir de la casa. Hermano, en mi casa, y eso es lo que conversamos con mi esposa y lo que aconsejo también a los hermanos cuando me preguntan cuando son adolescentes los niños. ¿Qué tengo que hacer? Mi hijo no quiere ir a la iglesia. Mi hijo no quiere la Biblia. Bueno, en mi casa hay reglas. Yo soy cristiano. Y mientras nosotros nos sentemos al culto familiar, él va a tener que escuchar y con una buena actitud. Porque mi casa es un hogar cristiano. Y a Dios se honra en mi casa primero, antes que a mis hijos. Y si no le gusta, bueno, va a tener que un día decidir. Y con el dolor de mi alma, las puertas están abiertas para que él marche. Porque aquí se sirve a Dios. Se honra a Dios. Dios está primero en mi casa. ¿Te gusta o no? Entonces, hermanos, es triste ver esa falta de liderazgo bíblico. Hoy día vemos en las películas, también, sobre todo de Hollywood, hombres que no son masculinos y que no identifican para nada el rol bíblico. Hombres hoy día que pasan de trabajo en trabajo, que no son capaces de mantener uno, que no son aseados, que no visten decorosamente. Entonces, hermanos, el hombre debe ser cabeza, debe liderar. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Eso dice 1 Timoteo 2:12. 1 Corintios 11:3 dice que el hombre es cabeza de la mujer, ¿cierto? Cristo es cabeza del hombre y Dios Padre, cabeza de Cristo. Entonces, en el Génesis, en el pasaje que leímos a todos, Génesis 2, Dios le dio la administración de los animales y el Edén a Adán. Y Eva fue creada como su complemento, como su ayuda. El trabajo fue creado antes del pecado, por lo tanto es honroso el hombre el trabajo. El hombre debe trabajar porque fue dado un rol, es uno de los roles dados al varón. Un hombre ocioso que no trabaja, que es flojo, ¿cierto? Es un hombre que ha perdido el rumbo en el rol que Dios le ha dado. En muchas familias modernas, hermanos, me he encontrado, y créanme, me he encontrado con esta situación y yo no la estoy inventando, donde el hombre cuida a los niños y la mujer sale al trabajo.
¿no? Que él se cuida a los niños, cuida la casa, y la mujer va a trabajar. Eso es un desmedro al plan de Dios y al diseño de Dios. Es un desmedro total. Piper y Ruden definen la masculinidad de la siguiente manera: es una responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres. Eso es parte de la masculinidad. Por algo Dios te dio más fuerza, por algo Dios te dio más capacidad física para proteger a tu mujer, para proteger a tu familia. ¿Quién es el ejemplo, el mayor ejemplo nuestro de masculinidad? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino a proteger a su iglesia, Él vino a dar su vida por la iglesia, Él vino a servir a los suyos. Fue una vida de servicio. Esa es la vida del hombre masculino también, una vida de servicio, de entrega. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo que nosotros debemos seguir. ¿Cuál es el mayor pecado, hermano? Egoísmo, orgullo, egocentrismo. Queremos liderar para nosotros, queremos a veces ser tiranos en la forma de liderar, o simplemente no estamos liderando. No, debemos liderar con servicio, con ejemplo, con amor, un liderazgo amoroso, como el de Cristo. Cristo los amó hasta el fin, de tal forma que sirvió a sus discípulos, a tal punto que hizo el trabajo que un esclavo hacía, de lavar los pies de sus discípulos para darle ejemplo, para que ellos también se amen y se sirvan unos a otros. Entonces el hombre y la mujer son iguales en esencia, en dignidad, pero diferentes en roles. No se pueden comportar igual, ni en la sociedad, ni en la iglesia, ni en la familia. Hay diferencia de responsabilidades ante Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿dónde Dios fue y a quién le pidió cuentas? ¿Recuerdan? Adán. ¿Dónde estás tú? Fue Adán, Dios. Cuando Romanos 5 nos habla del pecado del hombre, ¿a quién culpa? ¿Quién dice que cometió el pecado? Adán. Adán. No es que Eva no era responsable. Eva fue responsable, y 1 Timoteo 2 lo dice. Pero Dios le pide cuenta a Adán. Los varones, líderes de hogar, vamos a hacer lo que vamos a dar cuenta por nuestra familia. Por lo que hicimos, cómo administramos. Si enseñamos la Biblia en casa. Hermano Juan, creo que la semana pasada enseñó acerca de la adoración familiar. De lo necesario que es tomar la Biblia en casa como varón y enseñarla a la esposa y a los hijos. Porque es tu responsabilidad, como sacerdote, como guía del hogar. Entonces, Dios te va a pedir cuenta un día. Adán fue puesto para liderar. Y el Señor Jesús lideró también a sus discípulos. El liderazgo no se trata de machismo, hermanos, eso es pecado, de abuso, de egoísmo, sino que un buen líder se entrega por otros, tal cual lo hizo nuestro Señor. En el mundo, ¿cierto? Se tiene la idea de la masculinidad como el matón, ¿cierto? Como el que más pelea, el más orgulloso, el más enojón, el que más mujeres tiene. No, todas esas son pasiones desordenadas. El hombre masculino es el más capaz de dominarse a sí mismo, de dominar esas cosas, de decir, no voy a actuar así, no me voy a irar, no voy a pegarle al otro, voy a dominar mis pasiones porque tengo una sola esposa. Ese es el hombre masculino, el que muestra carácter en esas cosas. Quizás fuera va a ser visto como un tonto, pero bíblicamente el hombre masculino es el que es capaz de dominar sus pasiones. Hermanos, la virtud más difícil de desarrollar, una de las más difíciles de desarrollar en el creyente es el dominio propio. Dominio propio. Porque si analizamos nuestra vida, siempre hay excesos en algún área. Pero el que es capaz de dominar sus pasiones, el que es capaz de dominar su lengua, dice la Biblia también, es capaz de dominar todo el cuerpo y ha alcanzado un grado de madurez cristiana. El dominio propio. Entonces, hermanos, ese servicio, ese liderazgo debe ser servicial, debe ser entregado, debe ser abnegado. Los jóvenes deben ser serviciales desde jóvenes para que se preparen para el matrimonio. Porque el matrimonio no es simplemente para, aunque satisface necesidades, no es simplemente para satisfacer mis necesidades. Tengo la necesidad de que alguien esté conmigo, de que alguien me ame, de que alguien me cuide, entonces me voy a casar. No, porque toda necesidad del hombre debe estar satisfecha en Dios. Todo deseo debe estar satisfecho en Dios. Cuando un joven decide casarse
es porque quiere complementar su vida para la gloria de Dios con otra persona que también tiene el mismo deseo. Eso debería ser lo ideal. Entonces debemos preparar a los jóvenes para ser serviciales, para ser maridos comprensivos, no ásperos, que aprendan a oír a sus esposas, que aprendan a guiarlas con amor a Cristo, que tengan iniciativa para servir al Señor. No puede ser que tu esposa te esté diciendo, oye, hagamos culto familiar, hagamos oración familiar. Que tu esposa, ya, pues levántate, vamos a la iglesia. Ya, pues leamos la Biblia. No, debe ser el varón el que guíe su hogar, que tenga esa motivación, esa iniciativa de llevar a su familia a Cristo. Entonces, hermanos, debe haber eso en nuestro corazón. A los hombres se les va a demandar la vida espiritual de su familia. Primero de Reyes, capítulo 2. Primero de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 3, dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. ¿Qué le dice Dios a Josué? En el capítulo 1, cuando él tenía que tomar el lugar de Moisés, la gran tarea de conquistar la tierra prometida, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Verso 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Y eso significa esforzarse y ser hombre, hermano. Para obedecer a Dios hay que ser hombre, hay que ser valiente. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. O sea, el padre le dice a su hijo, esfuérzate y sé hombre. En cambio, los padres de hoy están ayudando a sus hijos a ser cada vez más delicados. No, enseñemos a nuestros hijos a esforzarse, a ser hombres. No es que tienen que trabajar a los 5 años, pero sí tienen que hacer responsabilidades de un niño de 5 años. A cierta edad ya pueden hacer su cama. A cierta edad ya pueden ordenar sus juguetes. A cierta edad ya pueden hacer cosas. Y no es pobrecito el niño, lo estás criando para que un día se case y pueda sostener a su esposa y pueda mantener a sus hijos y pueda guiar a su familia. Si no, va a estar llorando cuando él sea adulto. Como dijo un pastor, trabaja ahora cuando son pequeños y descansarás después. Descansa ahora y sufrirás después. Hermano, en mi corta vida pastoral yo he visto mujeres de 50, 60 años llorando por sus hijos de 30 años, de 40 años, porque no sientan cabeza, porque siguen sus vidas perdidas, porque no son capaces de sostener una relación, una familia, de tener un trabajo. Y muchas madres se preguntan, ¿pero qué hice mal? Yo trato de consolarlas, de ayudarlas, de decirles que oren, pero la respuesta es que nunca hizo nada. Quizás no tenía la luz, no tenía Cristo, pero nunca hizo nada. Ese es el problema, lo dejó solo. No podemos dejar a nuestros hijos solos, tenemos que enseñarlos, criarlos, educarlos, guiar su corazón. No podemos dejarlos que elijan a los 5 años si quieren ser hombre o mujer. No podemos dejarlo dar la opción si de ir o no a la iglesia. Mi hijo no tiene esa opción. Él no puede decir, me quiero quedar en mi casa 2 meses. No tiene esa opción, él tiene que ir conmigo. Él va a estar donde yo esté. Yo sirvo al Señor, lo voy a hacer con amor, con guía, ¿cierto? Con la Biblia, ayudándolo, orando por él, orando con él. Pero él va a estar donde su papá esté. Porque su papá sirve al Señor y en su casa se sirve al Señor. Josué nos dijo, yo voy a servir al Señor y si mi casa quiere, si mis hijos quieren, no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Abraham, en el capítulo 18 de Génesis, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, Dios dice a Abraham, porque yo sé que Abraham enseñará a sus hijos y a su casa después decía que guarden el camino de Jehová. Hermano, es una autoridad que Dios te ha dado y que puedes usarla con tus hijos.
No es una opción. El padre tiene autoridad sobre sus hijos, sobre todo cuando son pequeñitos. Entonces es el momento de ganar su corazón, de guiarlos, de enseñarles, de llenarlos de la palabra de Dios para que ellos crezcan con esa conmovisión. Y esa palabra llegue a lo profundo de su corazón y un día pueda obrar para salvación de ellos. Es la forma correcta, bíblica. Entonces, hermanos, puede parecer duro hoy día, pero es lo que la Escritura enseña. Es lo que debemos hacer. Entonces el hombre es encargado de proteger y proveer la parte física, emocional, material, espiritual de la familia, está a cargo del varón. Si una mujer trabaja o no, eso es decisión de acuerdo a las necesidades de cada familia. Deben decidir. Yo prefiero personalmente que mi esposa esté en casa cuidando a los hijos. Creo que es difícil dejarle a otra persona, ¿cierto?, la responsabilidad. Ni siquiera lo hacemos en el colegio. No creemos que el colegio deba ser el encargado de cuidar a nuestros hijos por tantas horas. Entonces, mi esposa se encarga de esa responsabilidad mayormente. Pero es decisión de cada familia. Pero lo que sí no deben descuidar en su hogar, sus hijos, la crianza, los roles que Dios le ha dado, las responsabilidades que Dios le ha dado a cada uno. Algunos varones dicen, yo moriría por mi familia. ¿En serio morirías si no eres capaz de enseñar la Biblia cada día en casa? ¿Y morirías por ello? ¿O son palabras para que escucharte masculino nomás? Y dejas que tus hijos vean cualquier cosa y que la ideología entre, la estás destruyendo con la televisión, con el celular, y morirías por ello. ¿Realmente? Entonces, debemos hacer de nuestro hogar un hogar seguro. Un hogar seguro emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Y esa es la responsabilidad del varón. Esposos que sean caballeros, amorosos con sus esposas. Los cristianos deben dar ese ejemplo. Los cristianos. Hermanos, hoy día la niñez, la adolescencia, parece que la sociedad se ha prolongado a los 30 años. Más parecen niños. ¿No? ¿Sabe que la Biblia no está en la etapa de la adolescencia? No la vemos en la Biblia. A los 12 años eran hombres. Eran considerados hombres. Las responsabilidades comenzaban desde los 12 años. Entonces debemos también. Y los 12 años son la etapa de los cambios físicos, ¿cierto? La etapa de la pubertad, donde empieza a haber cambios, cambia la voz, se ponen más fuertes. Entonces, hermanos, ya a los 12 años tienen que tener responsabilidades de hombre. Entonces, las hermanas, las mujeres en este caso, deben procurar que sus hijos y esposos sean masculinos. Motiva a tu familia a eso. Las jóvenes, fíjense en un hombre masculino, trabajador, respetuoso, que honre a sus padres, que ama a Cristo y que no se ofenda por todo. Que sea de carácter. Entonces, para concluir, 5 puntos. La Biblia es la única que tiene el derecho a definir qué es masculinidad porque es la infalible palabra de Dios. No la sociedad, no las leyes, no importa lo que las leyes digan respecto a la masculinidad o respecto al matrimonio. La Biblia es quien define porque es la infalible palabra de Dios. Segundo, la masculinidad se refiere al carácter de un hombre, al carácter que tiene un hombre, a cómo es capaz de dominarse a sí mismo y de servir al Señor. Tercero, la masculinidad sí implica trabajo, protección y liderazgo, pero definidos según Dios también. Cuarto, no se necesita una nueva masculinidad, como dice la ONU, para que los hombres sirvan en casa, ni para ser afectuosos o buenos padres. Se necesita el consejo de Dios, la palabra de Dios. No es que la masculinidad haga daño, el pecado es lo que hace daño. Y quinto, no se necesita una nueva masculinidad para evitar la violencia en la mujer. Para evitar la violencia en la mujer se necesitan corazones transformados, corazones que obedezcan la palabra de Dios. El problema no es la masculinidad, el problema es el pecado del hombre. Oremos. Amado Dios, te alabamos y agradecemos este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos guía. Permítenos, Señor, tener una cosmovisión bíblica, aprender, Dios mío, a pensar bíblicamente y a formar familias que glorifiquen tu nombre, que te exalten, que te honren a ti, Padre. Ayuda a tener convicciones correctas en nuestra manera de vivir.
Enséñanos, Señor, a vivir para tu gloria y criar una nueva generación que te tema, que te honre, que te sirva, Señor, y que sean mujeres, verdaderas mujeres y hombres masculinos. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser hombres masculinos según tu palabra, y a mujeres bíblicas y piadosas. Para tu gloria, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos tiempo libre.